Bueno, entonces ahora ¿qué hicimos? Fíjense que cortamos la armadura y la corté justo en la barra CE. La corté también en la barra D y en la barra DF. Y ahora lo que voy a hacer es calcular las fuerzas en estas tres barritas. Estas barritas aquí donde hice el corte. Entonces cortamos aquí, cortamos acá, como si hubiéramos cortado con una cegueta toda la armadura así horizontalmente y hubiéramos expuesto esas tres barritas. Entonces lo que uno hace es considerar aquí el nodo en C, considerar el nodo en D, ¿listo? Que es donde llegan las barritas. Y como vienen esas tres barras, entonces yo lo que hago es suponer las fuerzas en las barras. Yo no sé si están trabajando en tensión o en compresión, entonces yo hago una suposición. Entonces yo supongo que aquí internamente hay una fuerza que está actuando sobre esta que es la barra FCE. Supongo que hay una fuerza actuando en la barra CE y la estoy suponiendo en esa dirección. Al suponerla así, fíjese que con respecto al nodo C yo estaría alando la barra porque le estoy aplicando la fuerza hacia afuera, estaría alando. O sea que estoy suponiendo que la fuerza sobre el elemento CE está en tensión. Bueno, de igual manera, entonces aquí voy a establecer sobre el elemento DE, entonces la fuerza en el elemento DE. También estoy suponiendo que le estoy aplicando la fuerza al elemento hacia arriba. El elemento está anclado en el nodo D, entonces la estoy tensionando, o sea que también la estoy suponiendo en estado de tensión. Y la fuerza que está actuando aquí en el elemento DF, la fuerza en el elemento DF. Fíjese que también estoy suponiendo que la estoy jalando hacia arriba y el elemento está ahí anclado en el nodo D. Entonces también la estoy suponiendo en tensión. Entonces estoy suponiendo que esas tres fuerzas están en tensión. Cuando saque los resultados, si los resultados son positivos, quiere decir que en efecto mi consideración es cierta. Pero si los resultados o el resultado que obtenga en alguna de ellas llega a ser negativo, quiere decir que no está trabajando la fuerza en esa dirección, sino estaría trabajando en la dirección opuesta. Es decir, que la fuerza, por ejemplo, si me hubiera dado negativo en el elemento CE, que me hubieran dado negativa, como yo la había supuesto hacia arriba, o sea, la había supuesto en tensión, pero me dio negativa, quiere decir que la fuerza no actúa así, sino actúa así, o sea que yo estoy comprimiendo la barra hacia el nodo C. Entonces cuando me dé negativa es porque la fuerza actúa así y porque comprime la barra. Bueno, de eso se trata el método de secciones y estas consideraciones. Bueno, habíamos dicho que íbamos a emplear el método de secciones. Entonces, en el método de secciones uno puede hacer uso de tres ecuaciones. Una, sumatoria de momentos respecto a cualquier punto dentro o fuera de la armadura igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Contrario al método de nodos, que en el método de nodos solamente puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y pare de contar. Entonces aquí puedo tener tres ecuaciones. Bueno, ¿cómo voy a calcular mis incógnitas? Obviamente mis incógnitas son las fuerzas en los elementos. AX y AY ya las tengo resueltas. Entonces se trata de ver cómo hago sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas para solucionar eso. Bueno, uno aquí lo que hace es tratar de eliminar la mayor cantidad de incógnitas y que le quede una ecuación con una sola incógnita para poder solucionar. Por ejemplo, si ustedes observan el punto D, en el punto D llegan dos fuerzas. Quiere decir que si yo hago una sumatoria de momentos aquí respecto al punto D, sumatoria de momentos respecto a D igual a 0, f de df y f de de que pasan por el punto D quedarían anuladas como incógnita, no estarían dentro de la ecuación que yo genere. Y entonces solamente me quedaría como incógnita f de ce y la podría despejar. Entonces así es como se aplica el método. Entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos respecto a D. Entonces, como ya lo dijimos, las dos fuerzas que pasan por D se anulan como incógnita. Entonces, ¿qué me quedan? Me quedan la carga de 800, esta carga aquí de 400. Me quedan las dos reacciones AX a Y y me queda la fuerza CE que no la conozco y es la que voy a calcular.
Bueno, sin embargo, para poder hacer la sumatoria de momentos, pues yo no puedo trabajar con esa F de CE diagonal. Como los elementos de la barra miden 2 metros de largo y 2 metros de altura, es decir, ahí se me forma, mire, y ahí se puede ver, se me forma este triángulo en todos los elementos, que es un triángulo isósceles y en el cual el ángulo aquí obviamente es 45 grados y aquí 45 grados. Entonces no voy a tener necesidad de calcular el ángulo, ya lo sé que es 45 grados. Quiere decir que acá voy a tomar esta fuerza y la voy a descomponer en dos fuerzas o en sus dos componentes. Sus dos componentes, ¿quiénes son? F de CE, y como es la componente, si tomo aquí 45 grados, miren, 45 grados, bueno, y es la componente horizontal y el ángulo está pegado a la componente horizontal, entonces esa componente será F de CE por coseno de 45 grados. Recuerden que la horizontal es coseno de 45 cuando yo pego el ángulo a la horizontal. Obviamente la vertical, aquí la componente vertical de la fuerza es F de CE por seno de 45, y entonces lo que hago ya es quitar F de CE porque dejé sus equivalentes. Pues aquí F de CE seno de 45 grados. Listo, y voy a trabajar con sus dos equivalentes, que son las dos componentes. Y ahora sí ya puedo establecer momentos, va a ser fácil porque ya todas las fuerzas son verticales o horizontales. Bueno, entonces empecemos. Voy a empezar con la fuerza F de CE. Entonces, recuerden, línea de acción. Entonces mentalmente uno considera la línea de acción que pasa sobre la fuerza CE. Entonces pues será una línea vertical. Y la perpendicular de esa línea al punto de rotación que es D, pues será esta otra línea, que es la barra y que mide 2 metros. Entonces aquí voy a colocar dentro de mi ecuación, bueno, vamos a colocarla aquí abajo, vamos a empezar a trabajar aquí abajo. Entonces vamos a escribir F de CE, recuerden, por seno de 45, no porque estamos trabajando la vertical. F de CE por seno de 45 grados. Bueno, y esa rotación respecto a D, entonces punta de compás en D y haga la rotación como indica la fuerza F de CE seno de 45, esa vertical. Entonces si usted instala su compás en D y sigue la flechita, esa rotación será sentido horario, quiere decir que este momento es negativo, la rotación aquí es negativa. Bueno, pero nos falta aquí, esta es la fuerza, nos falta por esa distancia, ¿no? La distancia de la línea rosada, pues que son 2 metros. Entonces aquí por 2 metros. Listo, ya tenemos el primer momento. Ahora, el momento que me produce F de CE coseno de 45, o sea, la horizontal. Esa horizontal, acá, fíjense que si yo trazo la línea de acción de esa horizontal, esa línea de acción, pues pasaría por el punto D. Quiere decir que F de CE coseno de 45 no genera momento respecto a D porque su línea de acción pasa allá, pasa exactamente por D. Bueno, ahí no pareciera que no pase exactamente, si la dibujamos bien, la dibujamos más abajito acá. Entonces la línea de acción, fíjese, pasa exactamente por el punto de la rotación, luego no genera momento. Listo. Nos vamos con otra fuerza, ahí está la otra fuerza, está esta fuerza de 800. Entonces nuevamente, línea de acción una vertical, la perpendicular que va de esa línea al punto de rotación, pues viene a ser esta línea, ¿cierto? Que es la barra, que son 2 metros, entonces aquí vamos a multiplicar 800 newton por 2 metros. Ahora, ¿cómo sería esa rotación? Si usted coloca punta de compás en D y sigue la dirección de la fuerza de 800 y gira el compás, pues eso será antihorario, quiere decir que esta rotación es positiva. Listo, la siguiente será la de 400. Entonces fíjese, nuevamente, recuerde, línea de acción de la de 400, entonces esta es la línea de acción de la de 400. Busque una perpendicular que vaya de esa línea hasta el punto de rotación, recuerde que estamos rotando respecto a D, será esto. ¿Cuánto mide eso? Pues esto mide 4 metros, entonces me tocará 4 metros por la carga de 400, pero recuerde que esa carga de 400 va bajando, ¿no?
Ahora, con el compás, ponga la punta en D, siga la rotación de la flecha, gire el compás como indica la flecha, entonces esa rotación será antihoraria, entonces serán los 400 por los 4 metros. Entonces aquí 400 newton por los 4 metros. Y como dijimos que era antihoraria, entonces positivo. Listo, ya tenemos esas rotaciones. Ahora vamos con la siguiente rotación. La siguiente rotación me la da la carga AY. Fíjense que la carga AY, la línea de acción de la carga AY sigue siendo la línea rosada. Entonces voy a desplazar a AY hasta aquí, hasta donde se corta con la perpendicular que va de la línea de acción al punto de rotación. O sea, con la línea verde, ¿no? Hasta donde se cortan las dos. Y entonces el momento va a ser aquí, AY por esa distancia. Pues esa distancia siguen siendo los mismos 4 metros, que es la longitud de la línea verde. Entonces por 4 metros. Ahora, esa rotación, fíjese que si usted ancla el compás en D, la punta del compás en D y sigue la flecha, entonces esa rotación sí es horaria. Quiere decir que aquí es negativo. Listo. Solo nos falta una rotación, la que genera AX. Entonces borremos esto de acá, miremos la rotación que nos genera AX. Entonces, línea de acción de AX. La línea de acción de AX que pasa sobre AX es esta. La perpendicular que va de esa línea al punto de rotación que es D, pues es esta vertical. Me traigo la fuerza AX hasta donde se intersectan las dos líneas. Acá está AX. Listo. Y entonces el momento que genera AX respecto a D es el valor de AX, entonces aquí coloquemos el valor de AX por la distancia. ¿Qué distancia? Pues la distancia desde donde está AX hasta donde está el punto de rotación. Entonces esa distancia es esa altura, que son 2 metros, entonces aquí por 2 metros. Ahora, ¿qué sentido tiene esa rotación? Entonces miremos acá. Si usted ancla el compás en D y lo gira como dice AX, entonces giraría en sentido antihorario, o sea que esta rotación es positiva. Listo, y como ya no hay más rotaciones porque no hay más fuerzas, ¿cierto? Ya le calculé la rotación que genera cada una de las fuerzas sobre el punto D. Como ya dijimos, las dos fuerzas que están sobre el punto D no generan rotación, entonces ahora sí podemos igualar a 0. Ahora fijémonos en esta ecuación que es incógnita. Recordemos que nosotros ya tenemos a X y a Y. ¿Cuánto nos había dado a X? A X nos había dado 1000, aquí a X nos había dado 1600, entonces aquí cambiamos esta AX de una vez por 1600, entonces aquí por 1600 newton. Y a Y también ya la habíamos calculado, entonces vamos a cambiar el valor de AY. El valor de AY nos dio 3200 newton. 3200, entonces aquí por 4 metros, bueno, esos son newton. Y entonces en esta ecuación, ¿cuántas incógnitas tengo? Pues solamente tenemos una incógnita que es F de CE. Entonces, ¿cómo solucionamos? Pues lo de siempre, hago este producto, hago este producto, hago este producto, hago este producto, saco un resultado de sumar esto, con esto, los 4 números. Bueno, sumar o restar según los signos, ¿no? Porque este es negativo, aquí habría que restar. Saco un resultado, ese resultado lo paso al otro lado. Entonces, ¿qué me queda? Menos 6400 Nm, obviamente, menos F de CE, seno de 45, aquí me comí por 2 metros, igual a 0. Bueno, entonces ahora ¿qué hago? Paso este término al otro lado. Todo este término está negativo, todo va a pasar positivo y me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, como va a quedar positivo, entonces me va a quedar la ecuación en esta forma, mírenlo. Aquí está el igual, entonces ya está ahí al otro lado y está positivo. Bueno, ¿y ahora qué hago? Devuelvo a multiplicar estos dos, seno de 45 por 2, y estos dos los multiplico, y eso que está multiplicando a CE bajaría a aquí, a dividir a menos 6400. Y entonces, ¿qué voy a tener? Que la fuerza sobre el elemento CE me da menos 4525,83 newton. Fíjese que la fuerza sobre el elemento CE me quedó negativa. Recuerden que yo había
supuesto que esta fuerza, vemos acá, la fuerza sobre el elemento C, mostrémosla, esa fuerza era la fuerza que actuaba acá sobre esta barra, la habíamos supuesto saliendo del nodo C, alando la barra, o sea, la habíamos supuesto en tensión. El resultado que me dice, dio negativo, me dice su suposición está mal, es lo contrario, o sea que esta barra está trabajando en compresión. Entonces yo coloco ahí que la barra está trabajando en compresión, pero yo sigo conservando mi consideración durante el problema. Entonces voy a seguir ahí con este signo durante todo el problema, pero ya sé que mi barra está trabajando en compresión. Bueno, y entonces ya como encontramos f de CE, y ahí la marcamos, menos 4525,483, ya sabemos que es negativo, como lo interpretamos, pero lo vamos a seguir tomando acá porque fíjese que sigo considerando la fuerza en la dirección que le establecí inicialmente. Entonces ahora ¿qué hago? Necesito hallar las otras dos incógnitas, que son f de D y f de DF. Pero recuerde que aquí podíamos hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, y eso es precisamente lo que voy a hacer. Obviamente para poder hacer esa sumatoria de fuerzas me toca tener cuidado con lo siguiente, f de CE y f de DF son fuerzas diagonales, y si yo voy a hacer fuerzas en X, fuerzas en Y, pues me toca tomar las dos componentes. Entonces vamos a tomar las componentes de fuerza de DF y de CE. Bueno, la primera, la componente de F, su componente horizontal apuntará hacia la derecha y su componente vertical apuntará hacia arriba. ¿Y cómo las voy a calcular? Como el ángulo aquí es 45 grados, ya sabemos por qué. Entonces, teniendo en cuenta ese ángulo de 45 grados, esta componente vale F de DF coseno de 45 grados, porque recuerden que estoy pegando el ángulo al eje horizontal, y esta, la componente vertical, nos valdrá F de DF por seno de 45 grados. La vertical pues va con seno, repito, porque el ángulo lo pegué acá a la horizontal. Bueno, por ese lado, y exactamente igual acá tendré que tener las dos componentes. Esta f de CE igual, ¿no? F de CE coseno de 45, F de CE seno de 45, porque el ángulo está pegado acá al eje horizontal. Bueno, y ahora que ya tengo las componentes, entonces quiere decir que esas dos rojitas, esas dos fuerzas diagonales rojitas, ya no las voy a tener en cuenta, sino que voy a trabajar con sus componentes. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces sumatoria de fuerzas respecto al eje X igual a 0. Miremos fuerzas en X, o sea fuerzas horizontales. ¿A quién tenemos? Pues AX es nuestra primera fuerza, esta primera fuerza AX, que va horizontal y a la derecha, entonces positiva, porque estoy considerando que si van para la derecha son positivas. Listo, sigamos. Tenemos FCE coseno de 45, esta segunda fuerza también va para la derecha, entonces más FCE coseno de 45 grados, tal como la tengo aquí en el diagrama, para la derecha, entonces positiva. DF, pues también como lo estoy considerando, su componente iría para la derecha, entonces F de F coseno de 45, entonces aquí más F de F coseno de 45 grados, positiva porque va para la derecha, entonces tengo esas tres. Fíjense que no tengo más, solo tengo esas tres fuerzas horizontales, entonces igualamos a 0. Pero ahora miremos qué conocemos y qué desconocemos. AX la conocemos, porque AX era la reacción, y esa reacción la habíamos obtenido y nos había dado 1600 newton. Y recuerden que nos había dado positiva, entonces aquí 1600 newton. Ahora, F de CE, pues F de CE fue la que calculamos arriba, nos dio menos 4525,483, entonces aquí reemplazo por ese valor, tal con el signo, entonces como es negativa y por este más que está atrás, pues más por menos menos, entonces menos 45,483, bueno, 48, eso por coseno de 45, y F de F,
Pues fíjense que f de F no la conozco, porque es la componente de DF sobre la horizontal y no conozco DF, entonces la dejo indicada. Pero fíjense que aquí solamente tengo de incógnita f de F. Entonces despejo. Si yo despejo, pues ¿cómo hacemos? Hacemos este producto acá y 1600 menos ese producto, pasamos ese resultado al otro lado y el coseno de 45 grados que está multiplicando a df pasaría a dividir. Entonces al hacer las operaciones nos da que f de df es igual a 2262,471 newton. Listo. Ahora, esta nos da positiva. ¿Por qué nos da positiva? Pues sencillamente esta parte del resultado acá, desde debió haber dado, si ustedes lo hicieron, menos 1600, ¿cierto? Menos 1600. Cuando la pasaban al otro lado, este 1600 pasa positivo y al dividir en coseno 45 pues da 2262,471. Ojo, el coseno de 45 está multiplicando, pasa a dividir con el signo, ¿no? Porque algunos cometen ahí errores. Y entonces ya fíjense que f de F me dio positiva. Quiere decir que en la barra de F, o que esa barra está trabajando en tensión, porque era cierta la suposición, nos dio positiva la suposición. Vamos por el lado correcto, estaba trabajando en tensión. Bueno, y finalmente pues nos queda por hacer la sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Bueno, miremos nuestro diagrama, qué fuerzas tenemos en Y. Entonces fíjense, tenemos las dos verticales que van bajando, esta de 400 y esta de 800, que nos da menos 1200 bajando, ¿cierto? Entonces menos 1200 newton bajando. Tenemos subiendo a Y, ¿no? La reacción a Y, esa reacción a Y la habíamos calculado y nos dio 3200, entonces como va subiendo más 3200 newton. Bueno, listo. ¿Qué más tenemos? Fíjense que tenemos acá F de E, ¿no? La fuerza en el elemento de E. Entonces, más la fuerza en el elemento de E, que no la conocemos y que es la única que nos falta por calcular. Y tenemos las dos componentes de fuerza verticales, estas dos, esta y esta. Una es F de CE seno 45, entonces aquí F de CE van subiendo, ¿no? Ahí como están mostradas van subiendo, entonces F de CE seno de 45 grados, y la otra que también va subiendo, entonces positiva, que es F de DF seno de 45, F de F seno de 45 grados. Y listo, eso es todo lo que tenemos verticalmente. Entonces como ya no tenemos más fuerzas verticalmente, entonces ya podemos igualar a 0 esto. Y nos queda nuevamente una ecuación que desconocemos en esta ecuación. Entonces fíjese que F de DE no la conocemos, es la única que nos falta por hallar, pero CE sí ya la conocemos. Recordemos que esta F de CE vale menos 4525,483. Esa la debo multiplicar por el seno de 45 y DF pues la acabamos de calcular, entonces esa F de F nos dio 2000 y nos dio positiva, ¿no? Entonces la cojo con el signo que me dio, 2262,741 newton. Bueno, hago los productos, o sea, esta por el seno 45, la de F de F por el seno 45 también. Saco un resultado entre este resultado y este resultado, y ahí saco un solo resultado que lo paso al otro lado. Ese resultado, entonces me queda F de E, ¿cierto? El resultado me da más 400 newton, igual a 0. Y al pasarlo al otro lado, pues entonces ¿qué nos queda? Que la fuerza en el elemento de E es menos 400 newton. Bueno, menos 400 newton. Y ya sabemos que si nos da negativo, quiere decir que la suposición
de que el elemento estaba trabajando en tensión es errónea y que realmente el elemento está trabajando en estado de compresión. Entonces podemos dibujar, si se quiere, las fuerzas como irían dentro de los elementos. Ahí quedarían en esa forma cómo están trabajando las fuerzas sobre mis elementos. Entonces sobre este elemento me la está comprimiendo, la fuerza me lo está comprimiendo, sobre este elemento la fuerza lo está comprimiendo y sobre este elemento la fuerza está generando un estado de tensión. Y esa es la solución de este ejercicio.